la pornografía y sus efectos en la sexualidad de los niños, las niñas y los adolescentes. Pues nada, yo sin más voy a empezar un poquito a comentaros qué es lo que vamos a ver. Nuestra intención con esta charla es dar respuesta a esas preguntas que nos habéis hecho llegar acerca de cómo acompañar, ¿no?, en el desarrollo de la sexualidad en esta era digital y sobre todo qué efectos tiene el consumo de pornografía en esa sexualidad y cómo podemos tanto prevenirlos como acompañar para prevenir que vayan a más en el caso de que ya se estén dando. Ante la gran cantidad de preguntas que nos han llegado, era esperable, ¿no?, que este tema generase mucho interés. Hemos decidido dividirlas y concretarlas en tres bloques temáticos que vamos a ir viendo. El primero de esos bloques van a ser las consecuencias que tiene el consumo de pornografía en la infancia y la adolescencia. Posteriormente vamos a hablar un poco de cómo prevenir en un inicio el consumo de pornografía y luego cómo acompañar ante los efectos que puede llegar a tener tanto en casa como en la escuela. Pero vais a ver que realmente son estrategias que se pueden adaptar a ambos ámbitos y vamos a finalizar con recursos de prevención y acompañamiento más concretos, ¿no? Y nada, empezando por el inicio, hablando de esas consecuencias del consumo, vamos a hacer referencia a algunas de esas preguntas que dicen, pues así, ¿no? ¿Ha cambiado el patrón de consumo de pornografía en los últimos años? ¿Cuál es la relación entre pornografía y violencia, conductas de riesgo, cambios en la percepción del consentimiento o con los roles de género? ¿Cuáles son los efectos del acceso temprano a pornografía en las relaciones afectivas y sexuales? ¿Cuáles son las diferencias entre el consumo ocasional de pornografía y el habitual? ¿Y cómo difieren los efectos del consumo de pornografía entre chicos y chicas? Para poder hablar de estos temas es importante que nos vayamos un poco a hablar de la nueva pornografía. La pornografía realmente ha cambiado de manera muy significativa en los últimos 30 años. Poco tiene que ver el contenido sexualmente explícito que teníamos disponible pues, hace un tiempo con el que hay ahora, ¿no? Antes, para poder consumir pornografía, había que movilizarse y buscarla. Y ahora parece que la pornografía encuentra a los niños en el sentido de que está disponible, es muy fácilmente accesible y parece que está en todas partes, ¿no? Y poco tiene que ver el contenido en sí mismo con ese contenido sexualmente explícito que se encontraba hace 30 años en las revistas más tradicionales, ¿no? Pues dígase la revista Interview, la entrevista Playboy o esas películas del Canal Plus. Internet realmente ha cambiado radicalmente el contenido al que nos enfrentamos, ¿no? Ahora la pornografía se distribuye masivamente, está disponible inmediatamente, es fácilmente accesible y es gratuita. Esto hace que el consumo cada vez incremente más. Además, la imagen tiene cada vez más calidad y ofrece diferentes grados de interactividad. Por ejemplo, el OnlyFans, ¿no?, que ahora es muy sonado en las noticias y en redes sociales. Claro, eso hace que nos enfrentemos a efectos cada vez más intensos. Por ejemplo, hablamos de una habituación cuantitativa, que significa que cada vez necesitamos consumir más cantidad de contenido, y habituación cualitativa, en el sentido de que cada vez necesitamos que ese contenido sea más intenso, sea más explícito y sea más violento, como veremos un poquito más adelante. La edad de acceso es cada vez más temprana, lo cual tiene consecuencias devastadoras sobre la salud sexoafectiva. El hecho de que este contenido sea tan fácilmente accesible hace que los niños y los adolescentes puedan empezar a explorar prácticas sexuales completamente ilimitadas de manera anónima y detrás de una pantalla de móvil o de ordenador, ¿no? Esto hace que sea muy difícil detectar las consecuencias que está teniendo esto y por eso es tan importante que lo investiguemos y que lo demos a conocer, ¿no? Para intentar prevenir que esto ocurra en un inicio y si ocurre, que al menos no sea tan devastador como puede llegar a ser. Además, cuando se une esta falta de control sobre el contenido, la facilidad de acceso y el silencio que suele haber en torno a la educación sexual, la industria pornográfica empieza a ocupar ese espacio educativo, ¿no? Lo cual tiene las consecuencias que vamos a ver en esta charla. Hablando un poco más del consumo de pornografía, es importante hacer referencia a cómo, paradójicamente, estamos en la sociedad más interconectada de la historia, pero los índices de depresión, ansiedad y suicidio infantil son más elevados que nunca. Esto no quiere decir necesariamente que Internet cause estos problemas, pero que sí que es fundamental
que atendamos a qué está sucediendo en el contexto online y sobre todo ante niños tan pequeños, ¿no? Em, Antes nos preocupaba mucho pues esos peligros que se encontraban fuera de casa y ahora realmente los peligros también están dentro de las cuatro paredes de la habitación de los más pequeños, ¿no? En el momento en el que tienen acceso a un dispositivo con conexión a Internet. Tiene una cantidad de consecuencias innumerables, algunas de ellas las vamos a ver hoy, pero en todo caso, el problema es que empieza a afectar a nivel de cómo toleran ellos la frustración, por ejemplo, ¿no? A través de Internet nuestra vida se ha vuelto inmediata y en muchas ocasiones se ha vuelto superficial. La conexión a Internet nunca va a llegar a sustituir lo humano en lo relacional, en lo afectivo y en lo emocional. Por lo tanto, tiene un impacto a nivel a nivel del bienestar psicológico muy importante. Cuando a través de Internet lo que están consumiendo es pornografía, esa inmediatez se aplica a la sexualidad. Es decir, ya no toleran un no, no saben esperar, es inmediato todo lo que necesitan y se frustran en exceso, ¿no? Esto conlleva unos aprendizajes francamente peligrosos, ¿no? Como veremos un poquito más adelante con respecto a el consentimiento, el deseo sexual, el respeto por la otra persona, y es un poco lo que tenemos que atender también, ¿no? Además, la información que recibimos de la pornografía nos viene dada, en el sentido de que no elaboramos por pensamiento crítico ni terminamos de evaluar en mucha profundidad aquello que estamos viendo. Esto tiene un impacto muy significativo en adolescentes y en niños que ni siquiera les ha dado tiempo a construir su propia narrativa sexual, ¿no? Evidentemente, cuanto más expuestos estén a Internet, mayor es el riesgo a que terminen por toparse en algún momento por contenido violento o dañino, como puede llegar a ser la pornografía. Y por eso os traigo algunos datos acerca de las visitas mensuales que tienen estas aplicaciones, ¿no? En concreto, para usarlo a modo comparativo, he traído los datos, serán orientativos, de dos aplicaciones muy usadas en la población general, como son pues TikTok o en concreto Instagram, que además es la aplicación más descargada en 2024. Instagram recibe aproximadamente 2.000 millones de visitas mensuales, pero fijaos en la cantidad de visitas que recibe una de las páginas pornográficas más conocidas, pues cerca de 6.000 millones, ¿no? Y esto quizás nos empieza a hacer a la idea del problema ante el que nos enfrentamos. La edad de primer acceso a la pornografía la sitúan los estudios en torno a los 8 y 11 años. Esto puede variar pues en función del género. Los niños suelen acceder antes, aunque esa distancia, la diferencia de edad está siendo cada vez menor y en función del país de origen también puede variar un poquito. Pero realmente son niños excesivamente pequeños que no están preparados ni tienen quizás la capacidad de entender lo que están viendo, ni mucho menos afrontar las consecuencias que eso está teniendo en su salud en general y más concretamente a nivel emocional y relacional, ¿no? Además, esos primeros accesos muchas veces son accidentales, ¿no? Acceden a la pornografía pues pulsando en un enlace fraudulento que les lleva a una página pornográfica, un anuncio que pensaban que era de otra cosa, muchas veces por presión social, se envía por un grupo de clase, por un reto viral, una broma entre amigos, o simplemente porque sus amigos lo están viendo y para sentirse parte de ese grupo también lo tienen que ver. Otras veces también acceden porque necesitan información acerca de la sexualidad y no tienen un lugar en el que esa información se ofrezca ni tienen una alternativa saludable a recibirla, ¿no? Que es un poco de lo que vamos a hablar hoy, porque es importante que hablemos con ellos, que nos adelantemos y que les ofrezcamos esas alternativas saludables. Claro, ¿cuál es el peligro del consumo de pornografía? Pues son muchos, pero os he intentado resumir lo máximo posible. Antes hablábamos de cómo la pornografía intenta ocupar el espacio de la educación sexual que nos está ofreciendo de otras maneras. Realmente creo que la cuestión está más en que la pornografía ofrece una distorsión sexual, ¿no? Precisamente por los riesgos asociados a su consumo y por los mensajes problemáticos que traslada. En la pornografía se erotiza la violencia, en los vídeos se asocia el placer sexual con la agresividad, con la dominación y con el sometimiento.
Además, se reproducen los estereotipos de género porque se suelen representar a los hombres como seres dominantes que controlan la situación y que son completamente activos y que están en control de lo que está pasando, ¿no? En cambio, a la mujer se le representa de manera más sumisa, como siempre disponible y con un objeto sexual al servicio de con quien estén teniendo esa interacción sexual, ¿no? Además, la sexualidad se representa sin deseo mutuo, sin consentimiento y sin respeto muchas veces, ¿no? Esto es especialmente problemático por lo que hablábamos antes, de que ellos aún están aprendiendo eso de la ausencia y de la espera, ¿no? Muchas veces en la pornografía se representa el no como si fuese algo a vencer, como si fuese una especie de juego de resistencia entre las dos partes, en vez de algo que se respeta y debería respetar siempre, ¿no? Se transmite además la idea de que el cuerpo es un producto de consumo y que las relaciones son de usar y tirar. Aquí os traigo una serie de artículos científicos que vais a poder consultar si lo necesitáis, pero básicamente hablan un poquito de esto, ¿no? De cómo el consumo de pornografía se asocia con conductas sexuales de riesgo. Por ejemplo, escasos serán los vídeos pornográficos en los que se muestra a la pareja o a los que estén participando en la actividad sexual que paran y usan un preservativo, ¿no? Como si no fuese una parte esencial de cualquier interacción sexual. En este otro artículo también se hace referencia a cómo la pornografía se relaciona con conductas sexuales de riesgo y excesivamente violentas, ¿no? La violencia queda completamente normalizada. Concretamente en este artículo encontraron que en el 88% de las escenas había algún tipo de agresión física y cerca de la mitad de las escenas contenía algún tipo de agresión verbal, díganse insultos o comentarios denigrantes hacia la otra persona. Además, en este artículo encontraron que de las escenas que habían analizado, el 97% de los casos en los que esa escena mostrara una agresión física, la víctima era una mujer. Más a nivel internalizante, realmente el consumo de pornografía tiene efectos devastadores sobre el bienestar psicológico de las personas en general, pero más en el caso de menores de edad que todavía están desarrollando pues esa espera, esa ausencia, el pensamiento crítico y su propia narrativa sexual porque están iniciándose en esa evolución sexoafectiva, ¿no? Más concretamente, hay una disonancia emocional que les tenemos que ayudar a gestionar muchas veces cuando tienen contacto con este tipo de contenido, porque por un lado sienten la curiosidad por el sexo, pero también mucha culpa, mucha confusión y mucha vergüenza, especialmente cuando el primer acceso que se hace a la pornografía es de manera accidental o por presión social. Además, también se relaciona con un impacto bastante serio a nivel de imagen corporal. Se relaciona el consumo de pornografía con una disminución de la autoestima, con una insatisfacción corporal generalizada y una distorsión a nivel de autoconcepto. O sea, ya se distorsiona un poco incluso cómo ellos se ven. ¿Por qué? Pues en la pornografía se suelen mostrar o suelen generar expectativas muy irreales, ¿no? Tanto a nivel de rendimiento sexual como a nivel de forma física. Y esto genera esa frustración constante por no estar a la altura de eso que estoy viendo, que no sé diferenciar si es realidad o es la ficción, si esa es la realidad del sexo y si eso es lo que se espera de mí fuera de aquí, ¿no? Y eso puede generar pues un impacto a nivel del bienestar psicológico muy importante. También preguntabais en algunas de las preguntas que nos han llegado sobre los efectos diferenciados por género. Muy brevemente, en chicas el consumo de pornografía cuadriplica el riesgo de sufrir violencia tanto en contextos online como fuera de online, o sea, en contextos offline. En chicos normaliza la agresividad, la desensibilización y reduce la empatía hacia sus parejas sexuales. Más concretamente, la probabilidad de que agredan a su pareja aumenta por 2 si ven pornografía. Y ahora vamos a la pregunta del millón que se hacen muchos papás y muchas mamás, ¿no? Y es que si mi hijo ve porno. Claro, lo esperable es que sí, por esto que hemos estado viendo, ¿no? O sea, es un contenido que se distribuye de manera masiva, que muchas veces acceden de manera accidental, por presión social y que es que está a mano, ¿no? Entonces, lo esperable es que si están en torno a las edades que hemos estado viendo, algún tipo de contacto hayan tenido ya. Y es importante que estemos al tanto de esto, porque en este estudio lo que vieron fue precisamente la diferencia entre lo que se da realmente y lo que creemos, pues los adultos que se está dando, ¿no?
En ese estudio, la mitad de los adolescentes participantes, más o menos, habían ya visto pornografía, pero menos del 30% de los padres y las madres que habían participado creían que sus hijos, que también participaban, habían visto pornografía. Entonces se ve esa diferencia entre lo que está ocurriendo y ante lo que tenemos que actuar y lo que creemos que está pasando, ¿no? Hay diferentes niveles de consumo de pornografía. No podemos decir nunca que el consumo de pornografía sea, o sea, haya un consumo que no tenga riesgos o que llegue a ser saludable, ¿no? Quizás una buena comparativa es comparar la pornografía con el consumo de tabaco. Pues no es lo mismo consumir un cigarro que consumir 20, que tirarme 20 años fumando, ¿no? O sea, no va a tener el mismo impacto sobre mi salud. Y con el consumo de pornografía ocurre un poco igual. Nunca va a haber un consumo que no tenga riesgo, ni mucho menos un consumo que sea saludable o tenga beneficios a nivel de la salud sexoafectiva. Pero sí hay diferentes niveles que debemos tener en cuenta a la hora de actuar. El consumo de bajo riesgo realmente hace referencia al primer consumo que tienen o a un consumo puntual. Eso realmente lo que tenemos que hacer es aprovecharlo como una oportunidad educativa. Es el momento en el que tenemos que empezar a hablar de la pornografía, de qué muestra la pornografía, de qué no es la pornografía. Pues en este caso no representa la sexualidad real, ni debemos tener eso como referencia a la hora de participar en actividades sexuales, ¿no? Entonces, realmente debemos no sobreactuar y sentarnos y hablar, ¿no? Con ellos, plantearles las preguntas, que ellos también piensen acerca de qué han visto, qué opinan acerca de eso que han podido ver y ofrecerles información actualizada y adaptada a su edad, ¿no? Pero básicamente es una oportunidad para prevenir. A nivel escolar, quizás cuando empezamos a detectar que ya hay unos primeros consumos en clase, es un buen momento para organizar una charla, ¿no? Ya sea por parte del departamento de orientación o por alguna profesional que pueda venir a hablarles un poco de qué es eso de la pornografía. Cuando hablamos ya de un consumo de riesgo medio, es ya cuando el adolescente está empezando a minimizar los efectos que pueda llegar a tener la pornografía y a normalizar su consumo. Es importante que empecemos a evaluar qué función está teniendo el consumo de pornografía en su vida. Es decir, vamos a atender a qué creemos que necesita para que esté accediendo a ese contenido. ¿Es una ayuda a nivel de regulación emocional? Vale, pues igual tenemos que trabajar con él la gestión emocional. ¿Necesita información sobre sexualidad? Igual tenemos que facilitársela, pero facilitársela adaptada y de manera saludable, ¿no? O quizás haya que promover entornos sociales más seguros o ayudarle a hacer uso responsable de los dispositivos electrónicos a los que tenga acceso. Cuando ya hablamos de un consumo de alto riesgo, hablamos de un momento en el que el adolescente ya no controla el consumo que está haciendo. Es decir, el consumo se le ha ido de las manos, lo necesita para encontrarse bien y está empezando a tener un impacto en su vida cotidiana, ¿no? Pues a nivel de rendimiento escolar, por ejemplo, o se está empezando a aislar socialmente o está teniendo un impacto serio sobre su autoestima. Ese es el momento en el que hay que derivar a un profesional, en este caso en adicciones comportamentales. Hablando un poco de este tema, os ofrecemos aquí un recurso, ¿no? El Instituto de Adicciones de Madrid. En este caso, esta parte sería para que puedan acceder los propios adolescentes, ya sea porque les preocupe el consumo que están haciendo o el uso que están haciendo, o porque sepan de un amigo que igual les viene bien. Aquí abajo tenéis la información de contacto, pero básicamente es un equipo de profesionales especializados en la prevención de adicciones, ¿no? Y a ellos pueden atender y os pueden ayudar con esto último que hablábamos. En el caso de que seamos mamás o papás, nos preocupe el consumo que está teniendo pues, nuestro hijo o hija, tenemos aquí el servicio de orientación familiar del Servicio de la Prevención de Adicciones, ¿no? Que también tenéis aquí la información de acceso a este servicio y ahí también os pueden ayudar. Vale, ¿cuáles son las señales de alerta de que igual está pasando algo, igual se está haciendo un consumo de pornografía? Es importante que sepamos que el consumo de pornografía realmente es bastante silencioso, es decir, es difícil de detectar por eso que decíamos, ¿no? Porque en un inicio, pues hasta que llegamos a un consumo problemático, muchas veces ellos ni siquiera son conscientes, porque como tienen la falsa sensación de seguridad de esto lo hace todo el mundo, estoy detrás de una pantalla y es anónimo, pues hay veces que para cuando nos damos cuenta es un poco tarde, ¿no? Estas señales de alerta no significan siempre
lo que esté ocurriendo sea un consumo de pornografía, pero desde luego que tenemos que atender a ellas, ¿no? También puede ser, por lo que decía antes, de que haya alguien que esté consumiendo pornografía y no muestre estas señales o no muestre todas ellas. Pero desde luego que cuantas más haya, más alertados tenemos que estar de que algo está pasando. Los he querido dividir como en tres categorías a las que atender. Realmente en la primera, de tecnología y uso, pues encontramos una sobreprotección de pantallas y de los medios tecnológicos, una conducta desafiante cuando se le restringe el acceso a la tecnología. Si empieza a esconderse o acude a sitios privados para hacer uso de la tecnología, también tenemos que estar pendientes. Si empieza a mentir, a ocultar o a esconderse. Si vemos que empieza a depender de la tecnología, pues también es una señal de alerta importante. Claro, si un niño o un adolescente empieza a mostrar lenguaje sexualizado o conductas sexualmente explícitas, si bromea con temas de sexualidad o pornografía y si confiesa, ¿no?, de que está consumiendo pornografía, o peor aún, si siente que se le ha descontrolado ese uso que estaba haciendo, pues ya es una señal añadida y ya pues es un poquito más evidente, ¿no? También puede ser que encontremos muchos sentimientos de vergüenza y de culpa o que de repente empiece a mostrar lenguaje y comportamientos machistas. A nivel de bienestar y conducta, tenemos que atender a que se muestren más irritables o más impulsivos de lo normal. También puede ser, por lo que decíamos antes, que esté más aislado de su grupo de amigos, ¿no? Que haya una disminución en su red de amistades. También marcamos aquí la mayor somnolencia porque suele pasar que este consumo se haga de noche cuando él sepa que nadie le está viendo o que nadie está despierto, ¿no? También solemos encontrar una disminución en el rendimiento académico y puede ser que existan otras adicciones. Entonces, dicho todo esto, ¿cómo prevenimos los efectos que hemos visto que tiene el consumo de pornografía? Algunas de las preguntas que nos habéis planteado acerca de este tema es qué hacer si un niño ve pornografía accidentalmente. Esto realmente lo hemos respondido antes, ¿no? Que es empezar a hablar. Vamos a aprovecharlo como una oportunidad de prevención y de educación y de acompañamiento. ¿A qué edad empezar a tratar el tema de la pornografía? Lo vamos a ver también ahora. Cómo prevenir sin asustar, cómo hablar del tema, si hay que esperar o hay que a que pregunten, si nos tenemos que adelantar nosotros. Y luego ahí al final veremos esos libros, vídeos o cuentos recomendados para abordar este tema. Empezando un poquito por la base, hablábamos antes de cómo la probabilidad de que entren en contacto con contenido violento o dañino aumenta cuanto más expuestos estén a las pantallas o más tiempo estén conectados a Internet. Estas son las recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría acerca del uso de dispositivos electrónicos y pantallas. Claro, son muy buenas recomendaciones, pero es verdad que quizás nos vemos limitados por la realidad digital que hay a día de hoy, ¿no? Muchas veces los padres y los profesores se muestran preocupados por el hecho de restringir el acceso a las pantallas por todo lo que suponen a día de hoy. Pues el hecho de que les aíslen sus amigos porque se comunican a través del móvil, que no tengan acceso a ciertos recursos porque tienen que hacer los deberes a través de el móvil obligatoriamente. Tienen pantallas hasta en el cole, ¿no? Entonces, si en una casa o en un hogar estas recomendaciones pueden ponerse en marcha, pues son la primera parte de la prevención, son ideales. Pero en el caso de que no, pues hay otras maneras de también prevenir el acceso a la pornografía y sobre todo sus efectos, ¿no? No es tanto el cuánto, que también, por lo que veíamos antes, pero también el cómo y el para qué. Es decir, no todo el tiempo frente a las pantallas tiene el mismo impacto. No es lo mismo usar una pantalla para hacer deberes, aprender un idioma, hablar con familiares que estén lejos, pues usar la tablet para dibujar o diseñar alguna cosa que me guste, ver una película en familia, que usar esa tablet o ese ordenador para ver contenido pornográfico, ¿no? Entonces, más allá de prohibir las horas, o sea, restringir las horas o prohibir el acceso, también es acompañar y observar y guiar en el tipo de uso que están haciendo de la tecnología, ¿no? Y eso veremos ahora cómo hacerlo. También es importante que atendamos a los agentes de prevención que hay. Realmente todos tenemos una responsabilidad a la hora de prevenir los efectos de la pornografía en los más pequeños. Es verdad que en esta charla nos ceñimos o nos estamos basando sobre todo en qué prevención se puede llevar a cabo desde la familia y la escuela, que desde luego que son agentes que tienen muchísima capacidad de influencia, pero es verdad que se ve limitada en el contexto en el que estamos, ¿no? Cuando no tenemos quizás, ahora se está empezando a ver más, pero un apoyo a nivel estatal que previene que este contenido
desde luego exista, pero luego que los niños tengan acceso tan fácilmente a él, ¿no? O sea, que haya algún tipo de control para que no puedan acceder. O sea, nuestra labor se vería mucho más simplificada en ese sentido, ¿no? Pero hasta que eso llegue, es importante que veamos qué podemos hacer, que todos nos hagamos muy conscientes de qué papel tenemos, que seamos responsables, pero que no individualicemos la culpa, ¿no? Porque todos tenemos una responsabilidad en este sentido. Lo ideal sería que tuviésemos los recursos suficientes para ofrecer una educación digital, tanto en casa como en la escuela, una educación sexoafectiva de calidad, que todos los profesionales estemos formados en este tipo de cuestiones, siempre y cuando vayamos a trabajar en estos ámbitos, que haya una promoción de la sensibilidad, del respeto y del pensamiento crítico, una conciencia social y también sanciones y políticas públicas, ¿no? Pero como la situación que tenemos es esta, vamos a ver qué podemos hacer a nivel de la prevención en familia. Muchos nos preguntabais si el control parental funciona. El control parental funciona, pero es verdad que no podemos pensar que sea infalible. O sea, una simple búsqueda en Google nos enseña cómo quitar el control parental. Entonces, yo me decanto más por promover un vínculo, una confianza y una seguridad para que en el caso de que accedan a este tipo de contenido puedan venir a nosotros y contárnoslo y que les ayudemos y les acompañemos en eso antes de que vaya más. ¿Cómo se hace esto? La confianza que necesitamos para que eso ocurra no se construye de un día para otro ni se construye en una única conversación. A veces ponemos el foco atencional en tener la gran conversación sobre el sexo y la pornografía y luego nos encontramos ciertas resistencias y ciertas incomodidades que realmente van a estar por el tema que es. Pero también no podemos esperar que ellos estén dispuestos a hablar de este tema si nunca hemos mostrado pues, ese interés genuino por su mundo, si nos hemos sentado a escucharles, si les hemos preguntado qué tal están ellos, nos hemos interesado por aquello que estén haciendo, viendo, o por cómo estén sus amigos. Entonces, realmente la prevención empieza mucho antes de la preadolescencia, cuando ya nos empieza a preocupar este tema, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Pues entrenándonos en pautas de comunicación y en técnicas sencillas de regulación emocional para empezar a construir esa base de confianza en que puedan acudir a nosotros para cuestiones cotidianas, pero también para cuestiones que igual no son tan cotidianas y les preocupan más. Os pongo aquí algunas frases modelo, ¿no? Pues un poco para anticiparles que en Internet hay cosas que igual no terminamos de entender. Algunas frases son, si ves algo que te confunde, puedes contármelo y lo entenderemos juntos. Hay cosas en Internet que no son reales. Esto que te pasa se puede parar porque realmente nos encontramos con esa disonancia emocional que es tremendamente incómoda de gestionar. Cuando de repente ven ese contenido y no saben muy bien cómo interpretarlo, o no saben distinguir entre si es real o no, emocionalmente tiene un impacto importante y tenemos que ayudar y sostener ahí también, ¿no? También él te puede ayudar a gestionar lo que sientes o lo que haya pasado, hay solución y puedes acudir a mí. Realmente son frases que podemos ir usando y realmente les vienen muy bien. También os pongo aquí el gracias por confiar en mí y contarme esto. Esto desde luego que tiene que estar si en algún momento llegan y nos cuentan algo relacionado pues con su sexualidad o con el consumo de pornografía por el tema que estamos tratando. Pero esto se debe usar mucho antes, ¿no? Si nos sentamos, hablamos con ellos, aprovechamos un poco la cotidianidad para empezar a construir la base de confianza, tenemos que reforzar mucho cuando ellos hagan esos acercamientos o si los mostramos, no, se muestran disponibles cuando nosotras hacemos ese intento de hablar con ellos sobre algún tema, ¿no? Y reforzar a través de dar las gracias. Gracias por escucharme, gracias por confiar en mí, gracias por contarme esto. Son cosas que ayudan a ir estableciendo esa base. Claro, entonces, ¿qué claves tenemos? Desde luego que no podemos esperar a que pregunten. ¿Por qué? Porque nosotros sí sabemos que ese contenido existe y los riesgos que tiene. Ellos quizás todavía no lo sepan. Además, por lo que decíamos antes, ¿no? No podemos esperar el llegar de repente y tener esa conversación con ellos. Ahí, o sea, la educación sexual y la prevención llega a, vamos, desde la primera infancia, ¿no? Hablar del cuerpo, de los límites, del respeto, educar en la tolerancia a la frustración, por lo que decíamos antes y por el efecto preventivo que tiene a nivel de la violencia sexual, en el respeto al consentimiento, tanto propio como ajeno. Todos son claves muy importantes, ¿no? Y también mencionar que no es tanto hablar de la pornografía, que también, sino también hablar de lo que no ofrece la pornografía, ¿no? Pues son estos temas de respeto, de afectividad, de cuidar al otro.
eso va a promover que ellos también tengan su propia narrativa sexual y que vayan pudiendo construirla, ¿no? Os ofrezco también aquí, a nivel orientativo, algunas pautas, porque preguntabais, ¿no? Mucho de a qué edad empezar, cómo hacerlo. Claro, desde los 0 a los 6 años realmente ya podemos empezar a mencionar conceptos básicos de respeto y de cuidado del cuerpo. Pues cómo se llaman las diferentes partes de mi cuerpo, cómo puedo cuidar de ellas, quién puede cuidar de ellas y quién no. Cosas así adaptadas a su edad, que es fundamental, adaptar el vocabulario a la edad, también son básicas, ¿no? Cuando son un poquito más mayores, profundizar en límites. Claro, tanto el límite como consentimiento aquí no va tanto orientado a la sexualidad, sino más en lo cotidiano, ¿no? Igual un límite es que no tengo por qué saludar al familiar al que nunca he visto con un abrazo. Igual le puedo saludar con la mano y también está bien, ¿no? Y ahí yo también estoy empezando a desarrollar la capacidad de elegir cómo quiero usar mi cuerpo para saludar a esa persona, por ejemplo, y el consentimiento un poco en la misma línea. Y empezar a introducir el lenguaje emocional, ¿no? Tanto para que ellos vayan identificando cómo se sienten, que empiecen a trabajar un poco la regulación emocional para no tener de que depender de contenidos dañinos para canalizar un poco esa energía y esa emoción, pero también para que cuiden de la emocionalidad del otro, ¿no? Cuando empiecen a relacionarse más a nivel afectivo con otras personas. Cuando son incluso un poquito más mayores, a nivel de 11, 14 años, ahí sí que podemos empezar a hablar de sexualidad de manera clara, realista y sin tabúes. No tenemos que saberlo todo, ¿no? O sea, esto yo creo que se nos queda un poco grande a todos por el hecho de cómo está avanzando, lo ilimitado que está, pero también pueden vernos dudar. Oye, no termino de entender esto, pero lo vamos a entender juntos, ¿no? Lo podemos ver juntos. Lo fundamental es que ellos se vean apoyados, que ellos sepan que pueden acudir a nosotros y que les vamos a ayudar. No tenemos que tener todas las respuestas necesariamente. Y a partir de los 15 años ya son temas más complejos, ¿no? Pues la pornografía, pero también la seguridad online, o sea, enseñarles a hacer un uso adecuado y que no terminen accediendo a estos contenidos sin haberlo querido, ¿no? Y sobre todo con las relaciones afectivas. Aquí sí que incidimos mucho más en el tema del consentimiento, de los límites y de la comunicación aplicado a la sexualidad, que ahora vamos a ver algunas ideas para trabajar estas cuestiones. Claro, entonces os pongo aquí ya más a nivel de consejos prácticos el hecho de tener conversaciones pequeñas. Por eso que comentábamos antes de que no hay que esperar a tener esa gran conversación única en la que se aborden todos estos temas que son tan tremendamente complejos, ¿no? Sino que podemos hablar poco y hablar con frecuencia para que ellos se vayan sintiendo cada vez más seguros y comprendidos, desde lo cotidiano hasta lo más complejo, ¿no? Que nos mostremos disponibles y que de verdad mostremos interés por lo que nos estén contando. Y abajo os comento eso, ¿no? El tema de la escucha activa. Pues me siento contigo, te miro y de verdad que hablamos, ¿no? No me estás contando algo y estoy yo con el móvil o estamos a mil cosas, que es complicado porque vamos pues en automático y vamos a mil cosas a la vez, pero sí que son cuestiones importantes, sobre todo por la capacidad preventiva que tienen, ¿no? El lenguaje no verbal de escucha, el ponerme a su nivel, el mirarle, el tener una conversación fluida con él o ella y con empatía y sin juicios, ¿no? Claro, vamos a aprovechar esas situaciones cotidianas. Por ejemplo, si vamos en el coche y sale una conversación o sale un anuncio, que están viendo, si han visto algo en internet, si nos cuentan algo de un amigo, ¿no? Pues, oye, fulanito ha visto este vídeo y madre mía, pues vale, vamos a aprovechar esa oportunidad. Todo eso sirve para fortalecer la relación y para sentar esa base de prevención. Y os comento eso, ¿no? Que la mejor herramienta de prevención es la confianza, de que ellos nos vean como un equipo contra Internet y no que sea algo que tengan que ocultarnos, ¿no? Por miedo a cómo actuemos. Y por eso, sobre todo cuando ellos inician la conversación, si tenemos la suerte de que eso ocurra así, vamos a escuchar. Y vamos a escuchar mucho más de lo que vamos a hablar, ¿no? No les vamos a interrumpir, no les vamos a juzgar, no vamos a moralizar ni les vamos a ridicularizar. Vamos a mantenernos presentes con empatía y sin juicios. Y hay veces que en la familia una cosa que viene muy bien es el ocio de calidad, por los momentos que nos permiten de conexión con ellos, pero también para darles alternativa al tema del uso de pantallas, ¿no? Y esto es también muy bueno a nivel preventivo. Otras ideas son el famoso contrato conductual, que se usa mucho a nivel terapéutico, pero aplicado a la tecnología, pues es fundamental, ¿no? Esto no es una imposición, sino que es más como un acuerdo mutuo. Sobre todo en adolescentes, es fundamental que ellos se sientan parte de eso que está ocurriendo, ¿no? Aquí os dejo un modelo de contrato conductual. Como esto se queda grabado, lo podéis coger, le podéis hacer captura
o lo podéis adaptar como mejor se adapte a vuestro hogar y a vuestra situación, ¿no? Pero es fundamental eso, que establezcamos mucho qué uso van a hacer, que lo hablemos con ellos y que les expliquemos el por qué nos preocupa, ¿no? Que Internet pues es un océano inmenso y que nuestra labor como adultos es darles esos manguitos para que empiecen a nadar con seguridad y que eso es una herramienta para poder hacerlo. Claro, este contrato se puede ir ampliando conforme ellos vayan demostrando que tienen la responsabilidad para que confiemos en que eso se va a hacer de manera segura, ¿no? Otra idea, otra dinámica que es muy útil, por eso que hablábamos de los límites y se puede hacer a edades bastante pequeñas, es trabajar con ellos el nivel de cercanía, ¿no? Diferenciar el yo de personas muy cercanas, de personas conocidas y de personas desconocidas, ¿no? Que puedo llegar a conocer en Internet, con qué me siento cómodo o cómoda, qué límites pongo, quién está en este círculo de personas cercanas y quién no. Y esto realmente establece las bases para empezar a decidir un poco cómo quiero relacionarme con cada persona, ¿no? Y esto no tiene por qué tener una aplicación sexual, se puede hacer mucho antes y ya empezamos a establecer esos pilares, ¿no? Esto también podéis usarlo, podéis cogerlo y lo podéis adaptar como mejor os venga. Claro, hay que incidir mucho en este tema también, y es que muchos jóvenes, como venimos hablando, acuden a la pornografía en busca de respuestas, de comprensión y modelos de referencia. Esto es especialmente importante o preocupante en personas que forman parte de la comunidad LGTBI. ¿Por qué? Pues la pornografía no se caracteriza precisamente por su inclusividad. Entonces es fundamental que esto lo tengamos en cuenta a la hora de aportarles esa información de manera saludable y que realmente les sirva y no se sientan pues, más excluidos aún, ¿no? Otro, otro caso distinto es el tema de las personas diagnosticadas de algún tipo de neurodivergencia, pues por ejemplo el TDAH o el trastorno de espectro autista. Claro, pueden presentar ciertas vulnerabilidades, como pueden ser la impulsividad o la dificultad para retrasar la gratificación propia del TDAH, o las dificultades en las habilidades sociales o la tendencia a refugiarse en entornos predecibles y sistemáticos, como puede aparentar ser el digital. Claro, ¿esto qué hace? Les expone aún más al riesgo de sufrir las consecuencias del consumo de pornografía. Puede ser que su consumo se vuelva más intenso y, por tanto, los efectos sean incluso más importantes, ¿no? Y esto lo tenemos que tener muy en cuenta a la hora de nuestra labor de prevención también, que todo esté adaptado, porque al final es un tema tan amplio que tendemos mucho a generalizar y es lógico, ¿no? Por ejemplo, pues el poquito rato que tenemos hoy, intentar abordarlo es complejo y hay que ir dando esas pinceladas para que cuando hagamos una labor preventiva o de acompañamiento esté lo más adaptada posible. ¿Cómo podemos prevenir en la escuela? Pues un poco en la misma línea que hablábamos con el tema de cómo hacíamos en la familia o en casa, todo empieza mucho antes de la preadolescencia. Desde primaria ya podemos empezar a introducir una educación sexoafectiva integrada y con lenguaje adaptado a cada edad, ¿no? Conforme ellos vayan creciendo, pues lo vamos adaptando. Y en la ESO ya sí que podemos empezar a potenciar el pensamiento crítico aplicado a la sexualidad, que ahora también os propongo algunas dinámicas que igual os sirven y os vienen bien, y de alfabetización digital, enseñarles a cómo interactuar con Internet de manera segura. Claro, todo esto tiene que tener un enfoque positivo y equilibrado. Es una cosa que no siempre conseguimos porque al final la falta de recursos hace que vayamos apagando fuegos, ¿no? Intentamos prevenir lo más evidentemente dañino, como puede ser una infección por transmisión sexual, un embarazo no deseado, y claro, no nos da muchas veces para promover o prevenir el daño que puede llegar a haber a nivel emocional o a nivel afectivo por el consumo de estos contenidos. Pero en la medida de lo posible también tenemos que incluirlo, ¿no? No podemos simplemente plantearnos vale, pues voy a hacer una educación sexual diciéndoles que tienen que usar preservativo. Desde luego que es fundamental, ¿no? Pero no nos podemos quedar ahí porque es importante que promovamos, que ellos vayan construyendo la narrativa sexual, que ellos vayan entendiendo el porqué de las cosas y el por qué es importante. Sí, usar preservativo, pero también cuidar a la persona con la que estoy, el sentirme cuidada y respetada, el que no se haga algo con lo que yo no estoy de acuerdo o a lo que yo no consiento, que yo no deseo, y eso se va construyendo con el tiempo y es evidente que necesitamos recursos, pero ahora con las dinámicas que igual os traigo se puede facilitar un poco. Y aquí os pongo 4 puntos, ¿no? Que educar en sexualidad es educar en respeto, que no es peligroso, que lo peligroso es no hacerlo por todo lo que hemos venido viendo, que la coordinación con la escuela y la familia es fundamental, o sea, ni una ni la otra puede hacerlo sola.
además, esto recordar también los agentes de prevención que existen, o sea, todos tenemos que tener un papel activo en esto porque si no es muy complicado. Y que necesitamos profesorado formado en la detección y en la prevención del consumo de pornografía y sus efectos, ¿no? Y aquí os traigo un poco esos consejos prácticos que podéis adaptar pues a vuestras clases o a vuestros alumnos. Para empezar, hablo un poco de facilitar información sobre la diferencia entre la pornografía y la sexualidad. Concretamente, pues este tipo de tablas, ¿no? Ofrezco una columna que explica qué es la sexualidad versus qué es la pornografía. Y ahí ven un poco pues, la diferencia entre ambas, ¿no? Y esto planta ya la semilla para que cuando tengan acceso a la pornografía, por lo menos no haya esa confusión con que eso sea la realidad del sexo, porque no debería serlo, ¿no? Con esta tabla, de nuevo, podéis hacerle captura, podéis adaptarla o lo que necesitéis. La podemos dejar colgada en el aula de tutoría, podemos subirla al aula virtual, imprimirla y que se la lleven a casa y que simplemente la tengan de referencia, ¿no? Que la puedan consultar porque en algún momento seguramente la necesiten. Otra posibilidad es un buzón de preguntas anónimas. Es una herramienta ideal para escuchar y acompañar, porque al final el anonimato les ofrece la oportunidad de poder preguntar lo que quieren preguntar y a nosotros la oportunidad de aplicar o facilitar la información que realmente necesitan, ¿no? ¿Qué les está preocupando en este momento y cómo podemos ayudarles con esto? Esto añadido o unido a los debates educativos es ideal, porque al final les ayuda mucho con el tema del pensamiento crítico porque escuchan pues, argumentos a favor y en contra de la pornografía, por ejemplo, puede ser un tema, ¿no? Aquí tenéis un poco pues, lo que os planteo. Ofrecemos un buzón de preguntas anónimas, ya sea una cajita en el aula de tutoría o incluso en función del nivel de digitalización que haya en la escuela, incluso un Google Forms, ¿no? Que simplemente llegue y que de vez en cuando pues, el departamento de orientación o algún miembro del equipo de profesorado pueda coger algunas de esas preguntas y responderlas en clase con información actualizada, ¿no? Luego ya también otra posibilidad, en función de cómo veamos que van saliendo los temas, cuáles son más recurrentes o qué les está preocupando, podemos organizar debates en la hora de tutoría, por ejemplo, ¿no? Temas a abordar. ¿Qué enseñan los contenidos pornográficos sobre el placer y las relaciones? ¿Qué mensajes distorsionados existen y cómo afectan a la percepción del cuerpo y la intimidad? ¿Cómo se diferencian la pornografía y la sexualidad real? Entonces, claro, esto les ofrece la posibilidad de pensar, de construir su propia narrativa, de crear un criterio propio y también de escuchar diferentes perspectivas, ¿no? Ya no se lo damos hecho, sino que lo están creando ellos. Nosotros obviamente ofreceremos información pues con criterio y que realmente sea la realidad, pero que ellos también puedan participar. Pueden ser cualquier tema relacionado con la educación sexoafectiva. Lo importante es preguntarles qué consecuencias podría tener esto, por qué creéis que pasa esto y qué pensáis de esto, ¿no? Porque muchas veces queremos ofrecer una educación sexoafectiva que no está del todo adaptada a lo que ellos necesitan escuchar o necesitan entender. Otra opción es el plan de acción emocional, tanto para la prevención de que usen este tipo de contenidos pues, para dar salida un poco a esa gestión emocional que no están sabiendo hacer de otra manera y para el acompañamiento de los efectos que tiene este contenido. ¿Cómo se hace un plan de acción emocional? De muchas maneras, ¿no? Les enseñamos a identificar emociones, pues muy simplemente, qué es la ansiedad, cómo siento la ansiedad, qué es el aburrimiento, cómo se detecta la soledad, o la curiosidad sexual, porque igual si yo aprendo a detectar la curiosidad sexual, ya sé cuándo tengo que preguntar o cuándo puedo expresar que necesito esta información, ¿no? Les damos herramientas de regulación emocional muy simples, pues una respiración, una pausa consciente, un diario emocional o técnicas de relajación. Sobre todo alternativas de ocio saludable, insisto mucho porque son fundamentales, ¿no? Pues deporte, actividades artísticas, que salgan con amigos y que hagan cosas alternativas a estar con el móvil, ¿no? Y sobre todo, de nuevo, reforzar el vínculo adulto-menor, asegurar que sepan que pueden acudir a nosotros, que no les vamos a juzgar y que recibirán de nosotros el acompañamiento y la orientación que podamos ofrecer. Y las viñetas de educación sexoafectiva también son fundamentales porque nos permiten trabajar la ética de la sexualidad. Un montón de temas podemos incluir, ¿no? Desde los valores de respeto mutuo, el consentimiento, la comunicación, la igualdad, la responsabilidad afectiva, el autocuidado. Aquí he hecho algunas, pero vais a ver que los temas son muy amplios, ¿no? Esta es una viñeta que plantea un poco el respeto mutuo, pero vais a ver que son situaciones cotidianas
Y luego una serie de preguntas que podemos resolver entre todos, ¿no? Aquí tenéis el de respeto mutuo, que podéis hacerle captura de nuevo, pero ya os digo que son situaciones muy cotidianas. El de consentimiento, pues Ana y Pedro están en una relación, en una fiesta, Pedro intenta besar a Ana sin haber hablado antes sobre si ella quiere hacerlo. Ana se siente incómoda. Son situaciones muy sencillas, pero ya entramos en contenido, ¿no? Esta es otra sobre el autocuidado. Pues, por ejemplo, algunas preguntas que planteo son ¿qué señales muestran que necesitamos cuidar de nosotros mismos? Porque no está mal poner límites por bienestar personal. Y vemos que son también, estamos planteando esos pilares para que luego puedan tener un desarrollo sexoafectivo saludable y adecuado, ¿no? Aquí os dejo más temas. El tema del consentimiento es fundamental. Aquí os dejo un vídeo que seguramente muchos los conozcáis ya porque hace esa comparativa y simplifica mucho un término complejo como es el consentimiento con hacer y ofrecer té. No debo ofrecer té si nadie me ha pedido té. Y si he hecho té y alguien ha cambiado de opinión, pues no lo voy a forzar a bebérselo, ¿no? Esto lo vemos súper claro con este tema y no tan claro con el tema del consentimiento. Y es una manera muy sencilla de introducir estos temas. Y creo que de esto lo hemos explicado todo y ya vamos a ver esos recursos para trabajar tanto en casa como en el cole. Aquí os dejo varios libros que vais a ver que, claro, son muchos, no me da tiempo a explicarlos todos, pero ahí os dejo aquí la descripción para que podáis ver de qué tratan y que cada uno valore un poco qué se adapta más a su situación, a la situación de sus hijos, de su clase, etc. Hay algunos que son más adaptados a niños pequeños y otros que son para adolescentes o incluso para padres que nos ayudan mucho a cómo ayudar a los adolescentes, ¿no? Por ejemplo, el de consentimiento, que es un cómic que explica un poco el término del consentimiento para niños muy pequeñitos, o el de por qué no, que es cómo prevenir y ayudar en la adicción a la pornografía, ¿no? Pues son dos vertientes de lo mismo, porque al final tenemos que plantar la base para luego poder prevenir de manera adecuada. Estos son una serie de guías y protocolos a los que podéis acudir también en función de si sois papá, mamá o profesorado, que son de libre acceso en Internet y también podéis echar un vistazo. Hay diferentes sitios web que nos pueden venir muy bien para quienes quieran ampliar un poco el conocimiento que hay sobre estos temas y hay una serie de documentales que también vienen muy bien. Con los documentales tenemos que atender mucho a la edad a la que estén pues, diseñados o preparados. El documental de Netflix que se llama El dilema en las redes sociales es muy bueno. Pueden verlo desde cualquier edad prácticamente, desde los 7 años, y ya empieza a plantar un poco la semilla de qué es Internet, de qué peligros existen en Internet y de cómo me puedo cuidar en Internet. Luego hay otros pues, más adaptados al tema de la sexualidad, como es el sexo en pocas palabras o la generación porno. Pero eso tendrían que ser ya para niños un poco más mayores, para adolescentes de más de 16 años. Y luego, no es el tema de esta charla, pero sí que creo que es importante que lo dejemos aquí, que son dos recursos sobre ciberseguridad. Concretamente, la Agencia Española de Protección de Datos y el Instituto Nacional de Ciberseguridad tienen un canal prioritario para el tema de la difusión de contenido sexual no autorizado. ¿Vale? Os lo dejo aquí, por si en algún momento alguien lo necesita, pues que sepáis que este tipo de recursos existen. Luego ya para terminar, habréis visto la nueva campaña del Ministerio de Igualdad que se llama Porno por no hablar y por eso os propongo eso, que hablemos, que informemos y que les acompañemos con criterio, pero sobre todo con cercanía y con humanidad. Que al final la curiosidad sexual es natural, la van a tener. El peligro está en la desinformación y en el silencio muchas veces, que la familia y la escuela deben ofrecer ese acompañamiento y que hablar no incita, sino que protege. Que la educación afectiva es el mejor filtro parental. Y con esto, pues muchísimas gracias. Espero que haya podido responder algunas de esas preguntas. Cualquier cosa me podéis encontrar en esta dirección de correo electrónico y doy paso de nuevo a Elena. Muchísimas gracias.